Hola, buenas tardes. Bueno, en este caso vamos a hablar en este teórico de tres temas: patología de la uvea, tumores, específicamente vamos a hablar del melanoma y del retinoblastoma y de las cirugías radicales. En cuanto a la patología de la uvea que vamos a considerar en esta clase, vamos a tratar de las uveitis. Las uveitis es una inflamación de esta túnica del tracto uveal, o sea que puede involucrar al iris, al cuerpo ciliar o la coroides, a las tres, y que incluso puede estar asociada a la inflamación de otras estructuras oculares. O sea, puede también afectar a la retina, al nervio óptico, a la córnea, al humor vítreo, etc. Una forma fácil de estudiarla y reconocer las uveitis es primero conocer cómo se las puede clasificar. Existen muchas formas de clasificación, desde su etiopatogenia o su origen, desde su anatomía o división topográfica, desde el curso clínico o evolución de la inflamación, desde su actividad y desde el punto de vista histopatológico. Entonces, de acuerdo a su origen, las podemos clasificar en exógenas, por ejemplo, aquellas uveitis secundarias a heridas, a la entrada de un cuerpo extraño intraocular, a úlceras de córnea, o endógenas, o sea, la causa está en el origen mismo del globo ocular, y a su vez las endógenas las podemos clasificar en infecciosas, o sea, tenemos una etiología conocida, por ejemplo, las producidas por virus, como el herpes zóster, el herpes simple, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, por parásitos, las uveitis por toxoplasma y toxocara, bacterianas, por sífilis, tuberculosis, enfermedad de Lyme, etc. Y las micóticas, por ejemplo, las uveitis por cándida, histoplasmosis, criptococosis. Ahora bien, las endógenas también pueden ser no infecciosas y responder a etiologías inmunológicas o asociadas a otras enfermedades oculares, o bien de causa desconocida. Dentro de las inmunológicas, por ejemplo, la enfermedad de Behçet, el Reiter, la artritis reumatoidea juvenil, la espondilitis anquilosante, asociadas a otras enfermedades oculares, por ejemplo, por secundarias a una escleritis, de causa desconocida, por ejemplo, la enfermedad de Bocco-Janagi-Arada, la sarcoidosis o la iridociclitis, heterocrómica de Fuchs. Desde el punto de vista anatómico o topográfico, es el segmento de la uvea al cual está comprometido el proceso inflamatorio. Entonces las podemos dividir en anteriores, intermedias, posteriores o difusas. Las anteriores puede ser que involucre solo el iris, una iritis, o que involucre también el cuerpo ciliar, una iridociclitis. Las intermedias, fundamentalmente el proceso inflamatorio ocurre en la pars plana, en la parte más posterior del cuerpo ciliar, o sea, el que está en íntimo contacto con el segmento posterior. Las posteriores, las coroiditis o corioretinitis, y las difusas o panuveitis, cuando afectan a todos los segmentos de la túnica media o uvea. De acuerdo a la clínica o el proceso evolutivo, las podemos dividir en agudas, son aquellas de corta duración, menos de 3 meses, en subagudas, crónicas y recidivantes. En el caso del comienzo, el comienzo puede ser abrupto y posteriormente el proceso evolutivo cronificarse, o puede ser en forma insidiosa. De acuerdo a la actividad, podemos clasificarlas de acuerdo a la reacción inflamatoria del segmento involucrado.
en leves, moderadas o severas, de acuerdo a la cantidad de células inflamatorias que tenemos, por ejemplo, en el humor acuoso cuando son las uveitis anteriores. Leves, menos de 2 células por campo, leves de 10 a 20 células por campo, y severas más de esta cantidad. Existen algunas uveitis, por ejemplo, como la del Burkitt-Chaudhry arada, la idiosinclitis heterocrómica de Fuchs, la artritis reumatoidea juvenil, que pueden tener siempre algo de celularidad en el humor acuoso, y no siempre en este estadio se va a realizar el tratamiento. Desde el punto de vista histopatológico, se las puede clasificar en granulomatosas y no granulomatosas. Las granulomatosas fundamentalmente son células del tipo polimorfonucleares, son aquellas uveitis que tienen un curso clínico o una evolución crónica, y tenemos algunas características que después las vamos a describir un poquito mejor, que son precipitados queráticos gruesos en grasa de carnero, no tanto proteínas, o también llamada FLAIR, en cámara anterior, y en este tipo de uveitis, las granulomatosas, suele haber compromiso anterior y también posterior. Las uveitis no granulomatosas principalmente se caracterizan por tener una celularidad de linfocitos y células plasmáticas, son aquellas que generalmente son agudas, tienen muchas proteínas o FLAIR, más que células, y estas células se depositan en la cara posterior de la córnea, por eso se llaman precipitados queráticos, más finos, más pequeños. La asociación de todos estos tipos de clasificaciones nos ayuda a establecer un diagnóstico diferencial de las causas probables. Con respecto al cuadro clínico, los síntomas y los signos van a depender fundamentalmente de la localización, o sea, si estamos en presencia de una uveitis anterior o de una uveitis posterior. En general, los síntomas de la uveitis anterior van a ser dolor, ojo rojo, fotofobia, disminución de la agudeza visual. Este síntoma es variable y fundamentalmente depende del grado de exudación de todos estos elementos inflamatorios en el humor acuoso de la cámara anterior. Si estamos ante una forma crónica o subclínica, estos síntomas pueden no estar presentes o variar en cuanto a intensidad. En el caso de las uveitis posteriores, también van a presentar dolor, rojo, disminución de la agudeza visual dependiendo del cuadro inflamatorio, pero lo más frecuente también es la presencia de miodesopsias o moscas volantes, directamente una visión borrosa, aparte de esta disminución de agudeza visual que hablamos anteriormente, y la presencia de escotomas o zonas de no visión, dependiendo de la localización del proceso inflamatorio. En cuanto a los signos, dijimos que entre los síntomas el paciente se ve con el ojo rojo. Bueno, en el caso de las uveitis anteriores, este tipo de congestión o de ojo rojo se debe a una inyección de tipo ciliar o mixta. Con respecto a la presión intraocular, la podemos encontrar normal, disminuida o aumentada. En general, las uveitis anteriores se asocian a una presión intraocular disminuida. ¿Por qué? Porque hay afectación del cuerpo ciliar, que es los procesos ciliares donde se produce el humor acuoso. Pero no nos va a extrañar que dependiendo de incluso la etiología de la uveitis, la presión intraocular pueda estar aumentada. Hoy les hablé en cuanto a cuando clasifiqué a las uveitis, en que, de acuerdo a un criterio histopatológico, teníamos uveitis granulomatosas y no granulomatosas dependiendo de la celularidad. Bueno, estas células que no solo las tenemos flotando
suspendidas en el humor acuoso, también se van a precipitar en la cara posterior de la córnea, en el endotelio corneano. Estos se llaman precipitados queráticos. En el caso de los precipitados queráticos granulomatosos, van a ser gruesos, también se los llama en grasa de carnero, y en el caso de las uveitis o precipitados no granulomatosos, van a ser mucho más finitos y blancos. Dentro de esta característica de la inflamación, vamos a tener que en la cámara anterior las células van a volcarse al humor acuoso, así como también lo pueden hacer las proteínas. La celularidad la conocemos con el nombre de fenómeno de Tyndall por la característica que tiene con respecto a que vemos como si fueran partículas de polvo iluminadas por un haz de luz que penetra en una hendidura muy pequeña. Esto lo logramos gracias al efecto de la lámpara de hendidura, o un humor acuoso turbio. Esto se llama flare, es por el exudado de proteínas hacia el humor acuoso. En el iris podemos encontrar, esto ya es más en procesos crónicos, áreas de atrofia, difusas o localizadas, nódulos y sinequias. Y en cuanto al cristalino, también son característicos más bien de los procesos crónicos. Podemos encontrar depósitos de pigmento, opacidades o directamente catarata. Una característica a veces que podemos encontrar en la córnea es lo que conocemos con el nombre de queratopatía en banda. La queratopatía en banda se produce porque se depositan cristales de hidroxiapatita de calcio en la membrana de Bowman. Esto significa, cuando encontramos este detalle, que estamos frente a un proceso crónico. Con respecto a las uveitis posteriores, en el vitrio también podemos encontrar celularidad y opacidades. El tercio anterior del vitrio lo podemos ver simplemente con la lámpara de hendidura. Ahora bien, para poder ver el polo posterior o la parte más posterior del humor vitrio, tenemos que utilizar la biomicroscopía de fondo de ojo o la oftalmoscopía binocular indirecta. Entonces, en el vitrio podemos encontrar células, podemos encontrar opacidades, el vitrio puede contraerse y producirse un desprendimiento posterior de vitrio. En la retina podemos encontrar zonas de inflamación, o sea, de retinitis, ya sea en un foco, en muchos focos o involucrando toda la retina en forma difusa. La coroides también puede presentar signos de inflamación, esto se llama coroiditis, y generalmente cuando un proceso empieza en una de estas capas, dada su relación tan cercana, ya lo vieron en el teórico de anatomía, suele involucrar a ambas capas y llamarse retinocoroiditis o corioretinitis. Otros hallazgos que podemos encontrar en el fondo de ojo ante un proceso inflamatorio de polo posterior es vasculitis, vemos a los vasos como envainados, envainamiento vascular, papilitis, o sea, inflamación del nervio óptico, exudados o edema macular. En el caso de la uveitis intermedia pueden tener también turbidez vítrea y algunos acúmulos que los vamos a observar con la oftalmoscopía binocular indirecta a la altura de la ora serrata, en la parte más posterior de la pars plana y que se denominan bancos de nieve. Las uveitis intermedias generalmente son idiopáticas, bilaterales en el 80% de los adultos jóvenes varones, o bien pueden estar asociadas, por ejemplo, a enfermedades como la tuberculosis, la sífilis y la sarcoidosis. Las complicaciones de la uveitis. Bueno, las complicaciones de la uveitis, estas fundamentalmente las vamos a encontrar en las uveitis anteriores, pero también si el proceso involucra un proceso inflamatorio difuso, se van a hallar también. Y son
sinequias anteriores y posteriores, seclusión pupilar, oclusión pupilar, glaucoma secundario y catarata, que como signo hoy mencionamos la catarata en los procesos crónicos. Entonces, en esta diapositiva vamos a ver, por ejemplo, la inyección ciliar mixta, mejor dicho, el ojo rojo. El Tyndall, esto para que entiendan es la línea de iluminación de la córnea, y esto estaría reflejado el haz de luz de la lámpara de hendidura en la cara anterior del iris. Este espacio que ópticamente debe estar vacío, se observan las células inflamatorias suspendidas en el humor acuoso. Ahora, cuando estas células se depositan en la cara posterior de la córnea, en el endotelio corneano, lo vemos así, los precipitados queráticos. Como complicación, habíamos mencionado, por ejemplo, las sinequias posteriores. Las sinequias posteriores son adherencias que ocurren entre el iris y en la cara anterior del cristalino. Estos son los puntos de adherencia. En este caso estamos frente a una pupila que está en estos lugares adheridas, y en estos lugares quiere responder seguramente a la acción de algún midriático. Por eso se llama pupila en trébol. Otro de los signos que mencionamos en el caso de la cronicidad de las uveitis es la atrofia de iris. Acá vemos cómo se pierde pigmento porque en esta zona es una zona de atrofia iridiana. Bueno, ¿cómo vamos a estudiar a estos pacientes? Bueno, fundamental, y como en cualquier otro paciente, el examen oftalmológico. Obviamente, previo al examen oftalmológico, todo el interrogatorio acerca de antecedentes oftalmológicos o antecedentes generales. Vimos que las causas de la uveitis pueden ser múltiples. En cuanto al curso de su enfermedad actual, cómo comenzó, desde cuándo, etcétera, y el examen oftalmológico básico de tomar la agudeza visual, verlo en la lámpara de hendidura, hacerle la biomicroscopía, la toma de la presión ocular y el examen del fondo de ojo. Podemos hacer también, de acuerdo a la localización de la uveitis, por ejemplo, en las uveitis panuveitis o en las uveitis posteriores, ecografía, retinofluoresceínografía e incluso OCT, que es la tomografía de coherencia óptica. Y los exámenes de laboratorio que vamos a pedirlos de acuerdo en sí a la anamnesis, a la clínica y a los antecedentes. En realidad, no siempre pedimos exámenes de laboratorio, sino las indicaciones principales son cuando la uveitis es recurrente o severa, en el caso fundamentalmente de las anteriores, en uveitis intermedias, en las uveitis posteriores o difusas. En el caso que respondan mal al tratamiento o cuando hay un compromiso muy severo de la visión y no se pueda asociar a ninguna entidad clínica. Con respecto al tratamiento, el tratamiento de la uveitis tiene tres objetivos: aliviar los síntomas, disminuir la inflamación y evitar las complicaciones. Fundamentalmente obviamente, para mejorar o preservar la función visual. Y siempre considerar riesgo-beneficio en cuanto al tratamiento que vamos a implementar. Porque muchas veces primero tenemos que descartar entidades que requieran un tratamiento específico antes de usar inmunosupresores, AINES, corticoides, etc. Lo primero que vamos a emplear en el tratamiento son los colirios con acción midriática, dilatar la pupila y cicloplégica, o sea que actúen también en el músculo ciliar. Esto hace que disminuya el dolor de la uveitis, en el caso de la acción cicloplégica,
y a su vez por la acción midriática de juego pupilar, que la pupila se dilate y vuelva a su posición, previene o rompe incluso las sinequias que ya se produjeron. Los midriáticos que vamos a usar son la atropina al 1%, o combinada a la tropicamida al 0,5% y la fenilefrina al 5%. La atropina, acuérdense que en un ojo normal tiene una duración de su efecto de 7 a 10 días, pero en el caso de que estemos frente a un ojo inflamado, esta acción es mucho más corta y dependiendo de la gravedad de la inflamación va a ser el intervalo de dosis que vamos a emplear. También otro midriático que no mencioné acá que podemos emplear es el ciclopentolato. Y en cuanto a la tropicamida y la fenilefrina, son midriáticos de acción mucho más corta, entonces esto nos permite un juego pupilar es cuando se dilata y vuelve a su posición normal la pupila mucho más corto. Con respecto al uso de los corticoides o esteroides, podemos usarlo por vía tópica, o sea, en gotas, en colirios, por vía oral, en inyecciones perioculares o por vía endovenosa, dependiendo fundamentalmente de la localización, si estamos frente a una uveitis anterior, intermedia o posterior. Siempre si estamos frente a una uveitis anterior, la vía tópica o de inyecciones perioculares resulta efectiva, y usamos, en el caso de esta vía tópica, el acetato de prednisolona al 1%. En casos más severos o en casos de uveitis intermedias y posteriores, preferimos usar la vía oral o periocular. Los AINE en general los usamos en las uveitis anteriores crónicas asociado a corticoides, y los inmunosupresores e inmunomoduladores los dejamos para los casos más severos, en casos crónicos y que no responden a ninguno de los tratamientos anteriores. Dentro de, de estos agentes podemos usar a la ciclosporina, a los antimetabolitos como la azatioprina o el metotrexato, agentes alquilantes como la ciclofosfamida, y obviamente a los agentes biológicos que actúan sobre las citoquinas y las proteínas de membrana. La mayoría son anticuerpos monoclonales, y tenemos, por ejemplo, el adalimumab, el infliximab y el etanercept. Bueno, un tema especial es la oftalmía simpática. La oftalmía simpática se trata de una inflamación del tracto uveal, de etiología desconocida. Generalmente su comienzo es insidioso, tiene un curso progresivo con exacerbaciones. La etiología en realidad, como lo dije anteriormente, es desconocida y casi generalmente es consecutiva a una herida perforante o algo que involucre una movilización del tejido, de los tejidos de la uvea. En realidad, en cuanto al cuadro clínico y al tratamiento, hablamos de que hay un ojo simpatizante o traumatizado y un ojo simpatizado. El ojo simpatizante, en realidad, es el que sufrió en algún momento o una herida o una cirugía en la cual hubo mucha movilización del tejido uveal. Y depende del tipo de injuria, o sea, si fue un traumatismo muy grave, con mucha destrucción y pérdida de estructuras, va a tener una reacción inflamatoria mucho más prolongada y en realidad mucho más severa su evolución. El ojo simpatizado es el ojo que se compromete
posteriormente con este tipo de inflamación, dijimos, de comienzo insidioso, y que puede ocurrir días o incluso años después de la injuria del primer ojo. Clínicamente es una iridociclitis de tipo granulomatosa o no granulomatosa, que es la forma más habitual de presentación, difusa, o sea que comienza como un proceso anterior, pero compromete posteriormente a la retina y a la coroides, con la consecuente inflamación de este segmento posterior, con edema macular y retinal, con presencia de nódulos inflamatorios entre el epitelio pigmentario de la retina y la membrana de Bruch, que son los nódulos de Dahlen-Fuchs. Estos edemas pueden ir coalesciendo e ir uniéndose, llevando a un desprendimiento seroso de la retina. Incluso el nervio óptico también puede presentar edema e hiperemia. ¿Cuándo lo vamos a sospechar? Bueno, cuando aparece cualquiera de estos síntomas y signos en el segundo ojo. Cuando aparece en el segundo ojo, por ejemplo, visión borrosa, ojo rojo, dolor, fotofobia, todo lo que mencionamos anteriormente. Y se cree que se produce como una respuesta autoinmune a un antígeno retinal. En cuanto al tratamiento, bueno, ¿podemos hablar de un tratamiento profiláctico? Sí. O sea, siempre tener mucho cuidado de cuando tenemos que hacer una cirugía radical, de las cuales vamos a hablar en un poquito más avanzado el teórico, evisceración o enucleación, hacerlo con mucho, mucho cuidado y no dejando nada de tejido, fundamentalmente de tejido uveal. Lo mismo con el caso de si tenemos una herida penetrante o en un acto quirúrgico que conlleve mucha reparación del globo ocular, hacerlo lo más traumático posible para que haya la menor movilización de tejido. Y el curativo es cuando ya está instalada la uveitis, bueno, como dijimos anteriormente, con corticoterapia, por vía oral, por vía endovenosa, con el uso de midriáticos y en este caso muchas veces se pueden emplear inmunosupresores cuando persiste el cuadro, o sea, se cronifica, como hablamos anteriormente, o es resistente a el uso de corticoides. La segunda parte del teórico se trata del análisis de los tumores. Tumores oculares hay muchos, pero vamos a hablar dos, que son, uno es el más frecuente en la edad adulta y otro es el más frecuente en los niños. Entonces, vamos a hablar del melanoma, que es un tumor maligno de los melanocitos uveales y que es el más frecuente en la edad adulta, y vamos a hablar del retinoblastoma, que es el tumor maligno de la retina más frecuente en los niños. Pero en sí, en el globo ocular, como en cualquier otro órgano, podemos encontrar distintas neoplasias benignas y malignas, ya sea primarias o ya sea secundarias. En el caso de la adultez, la uvea posterior es uno de los sitios más frecuentes de origen de los tumores intraoculares primarios, el melanoma coroideo, y también una de las zonas predilectas para tumores secundarios, las metástasis, siendo estas las de mayor prevalencia. Los melanomas surgen de los melanocitos uveales. Generalmente el de coroides es un tumor maligno intraocular más frecuente del adulto. La edad media de aparición es aproximadamente a los 50 años y tiene una incidencia un poquitito mayor en los varones que en las mujeres. Hay algunos factores genéticos, como por ejemplo
la melanocitosis ocular, oculodérmica o nevus de Ota, en pacientes con iris muy claros y en los de raza blanca. El melanoma se puede localizar en el iris, en el cuerpo ciliar, donde encontremos melanocitos, como en otras partes. Y el cuadro clínico va a depender de la localización del melanoma. Metastatizan generalmente a hígado. Entonces, por ejemplo, acá vemos unas imágenes de melanomas de iris. El melanoma de iris en general se observa como una masa nodular, color marrón claro u oscuro, que va reemplazando, acá es bastante característica la foto porque estamos frente a un iris celeste, ¿no? Pero que va reemplazando al iris normal. Podemos encontrar, como vemos acá y acá, donde están señalando estas flechitas, vasos intralesionales. En otros casos puede traccionar de la pupila y producir no solo esto, que vemos bien marrón, que es el ectropio nubial, sino una discoria, ¿sí? O sea, una pérdida de la forma circular de la pupila, ¿sí? Y puede tener incluso lesiones satélites. En este caso, que me olvidé de describir, esta segunda flechita, esta línea o este nivel de algo rojito que vemos en cámara anterior, no es más que el sangrado de estos vasos que se denomina hipema. Ya lo habrán visto en otros trabajos prácticos y teóricos. Bien. Con respecto a los melanomas del cuerpo ciliar, es un poquito más frecuente que los melanomas de iris, pero menos que el de coroides. Ahora bien, es bastante silenciosa su evolución, muchas veces no lo vamos a ver, obviamente, y sí lo podemos sospechar por la presencia de vasos prominentes. Estos vasos prominentes están señalando que acá abajo pasa algo. Estas fotos son muy, muy fáciles, ¿no? Porque en este caso tenemos la dilatación pupilar con el reflejo rojo pupilar, este reborde que vemos acá es el cristalino, y esta masa negra que asoma por aquí es el melanoma del cuerpo ciliar, que incluso asoma por la parte más periférica de la cámara anterior o seno camerular. En este caso, subyacente a estos vasos centinelas, encontramos esta masa que también asoma por la pupila. Esto es una imagen con una goniolente. Las goniolentes nos permiten ver esta zona, que es la zona del seno camerular, esta zona sería esta lesión. Y en otros casos avanzan tanto que pueden atravesar la esclera y observarse a través de ella. Bien, el tumor en realidad puede no solo limitarse, los tumores de cuerpo ciliar, a una zona, o sea, estar localizado, sino que también pueden adoptar un crecimiento circunferencial, abarcar 180 grados o 360 grados al crecer más difusamente. El diagnóstico, como lo vemos, lo podemos hacer entonces con la lámpara de hendidura, sospechándolo, en este caso por los vasos centinelas, o por gonioscopía. También usamos muchas veces estudios complementarios como ser la ecografía ocular o incluso la ultrabiomicroscopía. Con respecto al melanoma de coroides, lo vamos a ver como una tumoración subretinal, que puede ser sobrelevada o plana, pigmentada en el 92% de los casos, ¿sí?
o no pigmentada o amelanocítica entre un 5 a 8% de los casos. Y puede presentar en su superficie esto que vemos acá, que es un pigmento naranja, que lo podemos ver en las superficies entremezclado con el pigmento más oscuro. Según la alteración, o sea, definiendo a cómo este melanoma de coroides va a estar en relación con la membrana de Bruch, tenemos tres tipos de melanomas de coroides. El melanoma plano, que es el que respeta la membrana de Bruch, también se llama difuso. El que respeta, pero cuando crece, forma o adquiere una forma de cúpula, por ejemplo este, y el de forma de hongo, que es cuando crece y rompe la membrana de Bruch. Cualquiera sea esta forma clínica, puede asociarse a distintas alteraciones, por ejemplo, a un desprendimiento de tipo seroso o exudativo, que si abarca la zona de mayor visión, bueno, va a ser mucho más característico que la disminución de la visión sea importante, incluso si produce una ruptura de estas membranas y puede producir una hemorragia subretinal o incluso hasta una hemorragia vítrea. En este caso, por ejemplo, en esta diapositiva tenemos un melanoma que involucra incluso a la papila óptica o el nervio óptico. Histológicamente existen seis tipos celulares de melanoma. El fusiforme de tipo A es el de mejor pronóstico, igual que el de fusiforme de tipo B y el de células epiteloides es el de peor pronóstico. La guía en cuanto al tratamiento, lo importante es tener un abordaje multidisciplinario. O sea, nosotros si vemos un melanoma, en este caso, en el globo ocular, no lo vamos a tratar todo solo. Tenemos obviamente que tener al equipo oncológico por detrás. Y una guía para el tratamiento es clasificarlo de acuerdo al tamaño del tumor, teniendo como referencia la altura del tumor y la base del tumor. Así los vamos a clasificar en tumores pequeños, medianos, grandes o extra grandes. El tumor pequeño, por ejemplo, para darle un ejemplo, tiene una altura entre 2 a 3 milímetros y una base de 5 a 10. En cambio, el extra grande tiene una altura de 10 milímetros y una base de 20. Entonces, los tipos de tratamiento que vamos a implementar va a ser la observación en los casos sospechosos, porque podemos también tener un nevus, por ejemplo. Usamos la termoterapia transpupilar, en otros casos, la braquiterapia, son los más empleados. Y como dije anteriormente, el abordaje tiene que hacerse en forma multidisciplinaria. Como prioridad, obviamente, primero está la vida, después está el órgano y por último está la visión. Entonces, los elementos a considerar en el tratamiento van a ser el tamaño del tumor, la localización, la actividad tumoral, observar, importantísimo, el ojo contralateral, y obviamente la edad del paciente y el estado clínico general. En casos de tumores muy pequeños, menores a 1 milímetro de altura, asintomático, sin un crecimiento documentado en 3 a 6 meses, obviamente con los estudios complementarios de diagnóstico, retinografías, ecografías en sus modos A y B, la oftalmoscopía binocular indirecta, podemos hacer una observación periódica. Pero, si hay un crecimiento documentado
si presenta signos y síntomas, si está muy cercano al nervio óptico, tiene ese pigmento naranja de lipofuscina en su superficie, tiene un desprendimiento, por ejemplo, si está empezando a hacer un desprendimiento seroso, ahí lo vamos a tratar. Y como dije, podemos hacer la termoterapia transpupilar, que se emplea un láser de tipo diodo, que lo que va a producir es un aumento de la temperatura, una hipertermia en el ápice del tumor. La termoterapia transpupilar se reserva para tumores fundamentalmente pequeños a medianos y puede emplearse incluso en 2 o 3 sesiones. La braquiterapia es una de las más empleadas y se usan radioisótopos de yodo 125. Se coloca una placa epiescleral, o sea, en la epiesclera, y se la deja durante un tiempo que lo va a determinar el radioterapeuta, de acuerdo al volumen del tumor y obviamente al radioisótopo que estamos usando. Puede complementarse una con la otra, o sea, podemos usar termoterapia y braquiterapia. Y la braquiterapia especialmente está indicada en tumores de medianos a grandes y en los que vemos que tiene un crecimiento activo. Siempre el seguimiento lo vamos a hacer ecográficamente y si podemos, examinando el fondo de ojo, pero con el oftalmoscopio binocular indirecto. Se considera que el tratamiento fue exitoso cuando, gracias a estos estudios, vemos que el tumor va disminuyendo de tamaño e incluso, bueno, ecográficamente hay un aumento en la reflectividad interna. La resección local es un tratamiento muy controvertido. En general, hay una alta posibilidad de diseminación de células neoplásicas y de generar incluso complicaciones intraoculares. Acá lo pusimos por si lo llegan a leer en algún lugar. Y la enucleación, o sea, la extracción de todo el globo ocular, se deja para tumores extra grandes, o sea, mayores a 10 milímetros de altura y mayores de 20 en su base, que incluso circunda o invade el nervio óptico, porque hay mucho más riesgo de que estos tipos de tumores metastaticen, y cuando obviamente el ojo es ciego y está doloroso. En resumen, de acuerdo al tamaño del tumor y a la decisión del equipo oncológico, vamos a hacer un tratamiento generalmente combinado de braquiterapia con termoterapia transpupilar. Los factores pronósticos, hoy les mencioné que existían distintos tipos celulares. Los factores pronósticos van a ser, entonces, el tipo celular. El fusiforme A dijimos que es el de mejor pronóstico y el celular epiteloide el de peor pronóstico. El tamaño del tumor, si la membrana de Bruch está íntegra o no, y en cuanto a la extensión, a la cantidad de pigmento, a la edad del paciente, y así obviamente ya tiene una extensión extraocular. Bueno, con respecto al otro tipo de tumor maligno, pero en este caso más frecuente en los niños, es el retinoblastoma. Es el tercer tipo de tumor más frecuente en la infancia, después de la leucemia y después del linfoma. La frecuencia se da en uno entre 15.000 y 20.000 nacidos vivos. La edad promedio de presentación es de 13 meses y en sí el origen se origina en las células granulares externas e internas de la retina. Es un tumor de tipo neuroblástico formado por células indiferenciadas. La herencia es autosómica dominante. El 10% tiene solo una historia familiar, mientras que el 90% son esporádicos. Ahora, de este 90%,
el 35% representa una mutación cromosómica germinal. Por lo tanto, el 40% son los que son hereditarios autosómicas dominantes localizados en el brazo largo del cromosoma 13 y en la banda Q14. Los retinoblastomas pueden ser uni o bilaterales. Los bilaterales son generalmente los hereditarios y suelen ocurrir en niños más pequeños y ser multicéntricos. Clínicamente va a variar la presentación de los signos y síntomas del retinoblastoma de acuerdo al estadio de la enfermedad que esté ese paciente. Por ejemplo, la leucocoria, aquí. Fíjense esta pupila negra, esta pupila blanca. Eso se llama leucocoria. En sí es una manifestación tardía para la preservación de la visión, obviamente, y del ojo. Y hay muchas causas de leucocorias, así que hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías. Un signo bastante temprano es el estrabismo, o sea, es la desviación de un ojito. Es el segundo en frecuencia, y a veces este signo de desviación del ojo no se le presta mucha atención. Acá vemos cómo el reflejo rojo está perfectamente bien en este ojo y en este no se produce. Los signos inflamatorios, y más cuando la inflamación es como en este caso, que hay un nivel de células inflamatorias, esto se llama hipopion, en general también nos está hablando de una evolución bastante avanzada del tumor, y hay que hacer, obviamente, como en el caso de las leucocorias, diagnósticos diferenciales con otras patologías. Creo que en el caso de la leucocoria no les mencioné las patologías con las cuales hay que hacer el diagnóstico diferencial. Ellas serían la persistencia de vítreo primario hiperplásico, la toxocariasis, las retinopatías del prematuro, la enfermedad de COAS, un desprendimiento de retina antiguo. Pero en muchas de ellas vamos a encontrar antecedentes de esa enfermedad que nos orienten hacia el diagnóstico. Estas son imágenes del fondo de ojo en las cuales vemos las formas de presentación, como les dije hoy. Puede ser unifocal, puede ser que en un mismo ojo tenga varios lugares multifocales, o incluso puede ser que se dé en ambos ojos. Multifocal sería en este caso y en ambos ojos. El tratamiento también va a depender de la forma, del tamaño, de la localización del tumor, si afecta uno o ambos ojos, si es uni o multifocal, y si ya estamos frente a metástasis en este caso. Obviamente va a depender también de la edad del paciente. Y tenemos que el tratamiento puede ser radical. En el caso de la enucleación ha disminuido, gracias a los diagnósticos precoces, muchísimo su uso, gracias a que ya hay un control desde el momento del nacimiento de los niños. Se reserva la enucleación para los casos de ojos ciegos, dolorosos, que presentan aumento de la presión ocular o glaucoma, con compromiso importante en la cámara anterior, con sangrados, o bien si hay extensión extraocular y metástasis, que no solo se hace la enucleación, sino que se lo complementa con la quimioterapia. En cuanto al tratamiento conservador, puede ser aislado en tumores pequeños o en tumores más anteriores, o combinar estos tratamientos en los casos de tumores que son más posteriores al ecuador. Y los que podemos emplear son la crioterapia, la fotocoagulación con láser, también la termoterapia transpupilar con diodo láser, la radioterapia externa o braquiterapia. En general, este tipo de tratamiento se usa cuando son tumores
únicos y de tamaño mediano, y quimioterapia en los casos de tumores más grandes o múltiples, se puede emplear la quimioterapia. Y bueno, recalcar entonces que cuando hay extensión extraocular y metástasis, en general se combina la enucleación con la quimioterapia. El último tema a tratar en este teórico son las cirugías radicales, porque hablamos de algunas de ellas en este teórico, que son la evisceración y la enucleación. Hablamos de ellas cuando nos referimos a qué es la oftalmía simpática, y la otra cirugía radical es la exenteración. La evisceración consiste en eliminar el contenido ocular dejando la esclera. Únicamente se deja la esclera. En la enucleación se elimina todo el globo ocular, o sea, tenemos que hacer una desinserción de los músculos extraoculares para así poder tomar todo el globo ocular desde el nervio óptico. Y si estamos, por ejemplo, frente al caso de que necesitamos hacer una enucleación por un tumor, tenemos que tener una porción importante de nervio óptico para así disminuir las posibilidades de, por ejemplo, que un melanoma metastatice. La exenteración consiste en eliminar no solo el globo ocular, sino todo el contenido orbitario, los músculos extraoculares e incluso los párpados. Cada una de ellas va a tener sus indicaciones. Las principales son las indicaciones tumorales, infecciosas, inflamatorias graves, y en casos de traumas severos, con pérdida muy importante del contenido ocular, y que no podemos hacer una reparación. Incluso hay por ahí más riesgo de, en algunos casos, de dejar estos ojos por la posibilidad de que puedan desarrollar una oftalmía simpática. La exenteración en sí la dejamos únicamente para esta indicación: tumores muy malignos con extensión orbitaria. Y bueno, vamos a ver si acá nos deja ver. Pero no nos deja ver el video de las cirugías radicales. Bueno, vamos a tratar de subirles entonces en un link aparte algunos de estas cirugías radicales para que ustedes las puedan observar. Bueno, es un teórico un poco extenso, pero muy interesante, y espero que les haya gustado la clase. Muchas gracias y buenas tardes.